Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 221. 3 niveles de grandeza. Nuestras revistas y nuestras pantallas de televisión están llenas de historias de los ricos, los fuertes y los atractivos. Nuestra cultura pone todas esas cosas en un pedestal y muchos de nosotros aspiramos a conseguirlas. No hay nada de malo en estas cosas, pero no lo son todo. El filósofo francés Blaise Pascal habló de 3 niveles de grandeza. En la primera categoría, denominada la de la grandeza física superficial, se encuentra en las riquezas, la fuerza y la belleza. Le sigue una segunda grandeza más alta, es la de los genios, la ciencia y el arte. La grandeza del arte de Miguel Ángel, la música de Bach o la brillantez de Albert Einstein están muy por encima de la grandeza física. Pero de acuerdo con Pascal, hay un tercer tipo de grandeza que está en el orden de la santidad. Hay una diferencia cualitativa infinita entre la segunda y la tercera categoría. El hecho de que una persona sea fuerte o débil, rica o pobre, altamente inteligente o analfabeta, no suma ni resta nada, porque la grandeza de esa persona está en un plano diferente y casi infinitamente superior. Es un nivel que podemos alcanzar cualquiera, el del ser grande en orden de santidad. La palabra santo, santificado, santísimo, santidad aparece más de 500 veces en la Biblia. Dios es santo, Él te da su Espíritu Santo para santificarte y estás llamado a compartir su santidad. La palabra santo significa los benditos. En el Nuevo Testamento se aplica a todos los cristianos. Tú estás llamado a ser santo. 1 Corintios 1:2. La santidad es un don que recibes cuando pones tu confianza en Jesús y recibes su santidad y el don del Espíritu Santo. Procura vivir una vida santa en respuesta agradecida al don de Dios por medio de la invitación de Jesús en el poder del Espíritu Santo. Salmos 93 del 1 al 5. Vamos a leer en la versión PDT. El Señor reina. El Señor reina, se viste de majestad. El Señor se viste, se pone el poder como un cinturón. El mundo está bien firme, no será removido. Tu reino ha existido siempre, tú existes desde la eternidad. Se levantaron los ríos, Señor, hace gran estruendo, alza sus olas rugientes. Pero tú, Señor, reinando desde el cielo, eres más poderoso que las fuertes olas y que el estruendo de las aguas. Se puede confiar en lo que tú declaras, lo que tú siempre dijiste en cuanto a tu casa, tu hogar santo, Señor. Amén. Recuerde que lo leímos en la versión PDT, Palabra de Dios para todos. Primero, Santo Dios. Dios es el creador de todas las cosas, pero también está aparte del mundo que ha establecido. Es más grande y más majestuoso que toda la creación, más que el estruendo de las muchas aguas. El punto culminante del elogio del salmista se centra en la santidad de Dios. Concluye: Oh Señor, tus mandatos son firmes, la santidad es el adorno eterno de tu templo. Eso lo pueden leer en el versículo 5 en la versión Dios habla hoy. El templo era un edificio hermoso e impresionante, pero el salmista reconoce que la santidad de Dios es la verdadera belleza y gloria interior del templo. Ore conmigo. Señor, te alabamos en la belleza de tu santidad. Solo tú eres santo. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Hoy exaltamos tu santidad como tus hijos y exaltamos tu grandeza, Señor. Amén. Acompáñenme a leer 1 Corintios 5 del 1 al 13. Vamos a estar leyendo en la versión Palabra de Dios para todos. Un problema moral en la iglesia. Se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre y todavía están orgullosos. Deberían estar más bien tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. Yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu. Aún estando lejos, ya he juzgado a ese hombre como si yo estuviera allá con ustedes. Reúnanse en nombre de nuestro Señor Jesús y yo lo estaré acompañando en espíritu. El poder de nuestro Señor Jesús se hará presente. En ese momento entreguen a Satanás, al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en el que el Señor venga. Dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho: solo un poco de levadura fermenta toda la masa.
Deshágase de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua que no tiene levadura, porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. En la carta pasada les dije que no tuvieran nada que ver con la gente que practica la inmoralidad sexual, pero eso no significa que deben separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidades sexuales, ni de los sábados, ni de los estafadores, ni de los que adoran ídolos. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo ustedes mismos. Lo que le digo es que no tengan nada que ver con ninguno que, diciendo ser hermano en Cristo, practique pecado sexual, robe, adore ídolos o insulte a los demás, o que sea borracho o estafador. Ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los que están fuera de la iglesia? ¿No son ustedes los que tienen el deber de juzgar a los que pertenecen a la iglesia? Dios juzgará a los que están afuera de la iglesia, así que echen de su grupo al perverso. Amén. Iglesia Santa. A la hora de hablar sobre la santidad en la iglesia, hoy en día surgen varios peligros. Primero está el peligro de tener una actitud de ser más santo que el resto. Evita hacer gala de tu santidad con aires de superioridad. En segundo lugar está el peligro del perfeccionismo. Solo Dios es completamente santo. Tenemos que esforzarnos por la excelencia, pero no alcanzaremos la perfección en esta vida. Nuestra santidad es la respuesta apropiada ante la santidad de Dios, pero solo es posible por el don y la gracia de Dios. La santidad en la iglesia viene por medio del don del Espíritu Santo. Eso ustedes lo pueden leer en 1 Corintios 3 del 16 al 17. Puesto que la iglesia tiene que ser santa, Pablo estaba horrorizado por lo que sucedía en Corintio, donde la inmoralidad sexual era tan crasa que no podía ser tolerada ni siquiera fuera de la iglesia. Escribe: y de eso se sienten orgullosos, ¿no debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? La disciplina debe ejercerse para que la iglesia sea santa. Hay algunos pecados extremos que han de tener por consecuencia la expulsión de la iglesia. Son pecados muy obvios, como el pecado de la inmoralidad sexual de un tipo extremo entre un hombre y la esposa de su padre. En los versículos 10 y 11 leemos acerca de la necesidad de la disciplina para aquel que es avaro, idólatra, calumniador, borracho y estafador. Probablemente la avaricia a la que se refiere aquí lo es el sentido de avaricia hasta el punto de robar o estafar. Otros pecados así incluyen la idolatría y las calumnias, el abuso verbal, maldiciendo e insultando a la gente. Los borrachos se refiere a aquellos que de una manera voluntaria y persistente se emborrachan. Pablo no se centra aquí en aquellos que intentan superar el alcoholismo o cualquier otra adicción, que son gente para la cual la iglesia ha de ser un lugar de sanación y no un lugar de rechazo. La palabra usada aquí se asocia con los vicios como la violencia y la sexualidad indecorosa. Pablo deja absolutamente claro que no está hablando de la gente de afuera de la iglesia. No tenemos que disociarnos ni siquiera de los pecadores más extremos. Jesús era amigo de los pecadores, pues se relacionaba con todo el mundo. Ellos son exactamente el tipo de gente que tendrías a la cual que tenderle la mano. Pablo más bien está diciendo que si la gente continúa practicando esos pecados tan extremos y aparatosos sin arrepentirse, no tendrán lugar en la iglesia, a menos de que lidiemos con el problema. Este afectará toda la iglesia. Un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Por lo tanto, la disciplina en la iglesia es muy positiva en el sentido de que permite a la persona ser confrontada con su propia conducta y atajarla. También es positivo para la iglesia como conjunto porque impide que el mal se propague por toda la comunidad de la iglesia. Afortunadamente es posible el perdón porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Ninguno de nosotros somos santos si no es por medio del don de Dios. Jesús murió como el Cordero Pascual para que pudiéramos ser perdonados y limpiados. La santidad es un don que viene de Dios. Cuando fallamos tenemos que regresar a la cruz sin perder un minuto y recibir el perdón. Ore conmigo. Hoy, Señor, vengo a ti una vez más para pedirte perdón y para que me limpies de todos mis pecados. Ayúdame a llevar una vida de santidad
que tu iglesia sea un lugar santo, que yo, Señor, como iglesia, como templo tuyo, pueda ser un lugar santo para ti, una casa santa para ti, Señor. Yo les invito a que me acompañen a Primera de Crónicas 28. Vamos a estar leyendo todo el capítulo en la versión PDT. Preparativos para construir el templo. David se reunió en Jerusalén con todas las autoridades de Israel, o sea, con todos los jefes de las tribus. Los comandantes de las divisiones que servían al rey, los jefes de 1,100 soldados, los administradores de las propiedades del ganado y de los hijos del rey, los funcionarios del palacio, los militares, la gente importante. El rey David se puso de pie y dijo: escuchen todos ustedes, hermanos y pueblo mío. Yo tenía la intención y el deseo de construir una casa para el cofre del pacto del Señor, o sea, el banquillo donde Dios descansa sus pies cuando se sienta en su trono. Así que hice todos los preparativos para su construcción. Pero Dios me dijo: tú no puedes construir una casa para alabar mi nombre, porque has participado en muchas guerras y has matado a mucha gente. Sin embargo, el Señor Dios de Israel escogió entre mi familia para ser rey de Israel por siempre. Él eligió a la tribu de Judá como tribu gobernante. De esa tribu eligió a mi familia, y de entre mis hermanos me eligió a mí para ser rey de Israel. El Señor me ha dado muchos hijos, pero de entre todos ellos ha elegido a Salomón para que ocupe el trono del Señor en el reino de Israel. Dios me dijo: tu hijo Salomón es quien va a construir mi templo y mis patios. Yo lo elegí a él para que sea como mi hijo y yo seré como su padre. Siempre protegeré el reino de Salomón si él sigue decidido a cumplir mis mandatos como lo ha hecho hasta ahora. Aquí delante de todo Israel, que es el pueblo del Señor, y ante Dios que nos escucha, les pido a todos que cumplan los mandamientos del Señor su Dios para que conserven esta buena tierra y se la puedan heredar a sus hijos y a todas las generaciones que están por venir. Salomón, hijo mío, a ti te pido que reconozcas la autoridad del Dios de tu papá. Te pido que siempre le sirvas con un corazón puro y un espíritu entusiasta, porque el Señor siempre mira el corazón y conoce todos los pensamientos de los hombres. Si lo buscas, Él dejará que lo encuentres, pero si lo abandonas, Él te rechazará para siempre. Salomón, hijo, fíjate en el Señor. Él te ha escogido para que construyas una casa para su santuario. Ten valor y manos a la obra. Enseguida David le entregó a Salomón los planos de la construcción. Esos planos mostraban el corredor del frente del edificio principal, los depósitos, los salones de arriba, los salones internos y el salón para la cubierta del cofre. David enseñó también a Salomón lo que tenía en mente para los patios del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. David también explicó a Salomón todo lo necesario con respecto a los turnos de los sacerdotes y los levitas y al trabajo del servicio en el templo del Señor y a los utensilios del servicio del templo del Señor. David le mostró a Salomón cómo medir el oro y la plata para los utensilios y todos los demás objetos que se pudieran necesitar en cualquier actividad del servicio. Igualmente le mostró cómo medir la cantidad de oro y la plata para los candelabros según su uso, y le enseñó cómo medir el oro y la plata para cada una de las mesas donde se pone el pan consagrado. También le indicó la medida de oro y de plata para cada tenedor, cada tazón y cada jarra. David también le mostró a Salomón la cantidad de oro refinado para el altar de las ofrendas y el proyecto para el carruaje dorado que tenía el ángel con alas extendidas para cubrir el cofre del pacto del Señor. David le entregó todo a Salomón por escrito. Eso se escribió según las instrucciones que el Señor le dio a David para que entendiera todas y cada una de las especificaciones, detalles de los planos. David le dijo a Salomón: hijo, ten valor, actúa con firmeza y manos a la obra. No tengas miedo, porque el Señor Dios, mi Dios, siempre estará a tu lado, nunca te abandonará. Al contrario, Él te ayudará hasta completar todo el trabajo que se necesite para el servicio del Señor. Aquí están los turnos de los sacerdotes y de los levitas para el servicio del templo de Dios. También tienes a tu disposición todos los expertos en cualquier clase de trabajo. Los líderes del pueblo estarán totalmente listos para cumplir sus órdenes. Sigamos con Primera de Crónicas, capítulo 29, versión PDT. Ofrenda para construir el templo. El rey David le dijo a todo el pueblo de Israel: mi hijo Salomón, el único al que Dios ha elegido, es todavía muy joven e inexperto, y el trabajo que le espera es grande.
porque el templo no es para los hombres, sino para el Señor Dios. Yo me he esforzado por dejar todo listo, todo necesario para el templo de mi Dios. Conseguí ya el material apropiado para cada objeto. Tengo el oro, la plata, el bronce, el hierro y la madera para usar según corresponda. También están listas las piedras de onice para las instalaciones, las baldosas de colores, de toda clase de piedras preciosas y de gran cantidad de mármol. Además de todo lo que ya tengo listo para el templo, voy a entregar mi tesoro personal de oro y plata. Estoy dispuesto a entregarlo todo para el templo de mi Dios. Tengo 100.000 kilos de oro de Ofir y 270 toneladas de plata refinada para cubrir las paredes de cada salón. Entregó oro para los objetos de oro y plata para los objetos de plata. Los dejó en manos de expertos artesanos. Ahora, ¿quién de ustedes está dispuesto hoy a dedicarse al Señor? Entonces los jefes de la familia, los jefes de las tribus de Israel, los jefes de 1,000 y de 100 soldados y los funcionarios administrativos del rey hicieron voluntariamente sus donaciones. Lo que ofrendaron al servicio de la casa de Dios fueron 165.000 kilos y 10.000 monedas de oro, 330.000 kilos de plata y como 600.000 kilos de bronce y 3.300.000 kilos de hierro. Todos los que tenían piedras preciosas los donaron para la tesorería del templo del Señor, que estaba a cargo de Jahiel el Gersonita. Toda la gente estaba contenta de tanta generosidad, porque habían dado de todo corazón y voluntariamente al Señor. El rey David también estaba contento. Oración de alabanza de David. Luego David hizo esta oración de alabanza al Señor frente a todo su pueblo. Bendito seas por siempre, Señor, Dios de Israel y Padre nuestro. Señor, solo a ti te corresponde la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y el honor, porque a ti te pertenece todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Tú, Señor, eres el único soberano y tuyo es el reino. La riqueza y el honor vienen de ti. Tú lo gobiernas todo. Tienes en tus manos el poder y la fuerza. También está en tus manos el poder de decidir a quién hacer grande y poderoso. Dios, Dios nuestro, ahora te damos gracias y alabamos tu santo nombre. ¿Quién soy yo o quién es mi pueblo para hacerte estas ofrendas? En realidad todo viene de ti y simplemente te estamos dando de lo que hemos recibido de ti, porque ante ti no somos más que inmigrantes, viajeros temporales, igual que lo fueron nuestros antepasados. Nuestros días en la tierra solo son sombras sin esperanza. Señor Dios nuestro, hemos reunido todas nuestras riquezas para construirte un templo, para honrar tu nombre. Todo eso viene de ti y a ti te pertenece. Yo sé, Dios mío, que tú examinas el corazón de la gente y te agrada la persona íntegra y correcta. Por eso te entrego todo esto con generosidad y de todo corazón. También he visto cómo toda esta gente aquí presente se siente dichosa de ofrecerte todo lo que tiene. Señor, Dios nuestro, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac y Jacob, te ruego que conserves siempre esta buena voluntad en el corazón de tu pueblo. Guía tu corazón hacia ti. Dale un corazón íntegro a mi hijo Salomón para que pueda seguir cumpliendo y poniendo en práctica tus mandamientos, estatutos y decretos. Haz que él pueda construir el templo para el que he hecho todos los preparativos. Luego David les dijo a todos: alaben al Señor su Dios. Entonces todos alabaron al Señor, Dios de sus antepasados, y se inclinaron ante el Señor y ante el rey. Coronación de Salomón. Al día siguiente sacrificaron animales al Señor y ofrecieron al Señor sacrificios que deben quemarse completamente. Se sacrificaron 1,000 toros, 1,000 carneros y 1,000 corderos. Se hicieron ofrendas de vino y abundantes sacrificios por todo Israel. Ese día todos bebieron y comieron felices en honor al Señor. Por segunda vez proclamaron como rey a Salomón, hijo de David. Lo consagraron rey ante el Señor y lo nombraron sacerdote de Sadoc. Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor como rey, en reemplazo de su papá David, y tuvo mucho éxito. Todo Israel lo obedeció. Todos los jefes, guerreros y demás hijos del rey David prometieron ser leales al rey Salomón. El Señor hizo engrandecer enormemente a Salomón ante todo Israel y le otorgó el esplendor y la gloria que ningún otro rey tuvo antes que él en Israel. Muerte de David. David, hijo de Isaí, rey de todo Israel.
Durante 40 años gobernó 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. David murió a una avanzada edad, lleno de riqueza, honor y gloria. Su hijo Salomón reinó en su lugar. Todos los hechos ocurrieron durante el reinado de David, desde el primero hasta el último. Están registrados en las crónicas del vidente Samuel, el profeta Natán y el vidente Gad. Allí hay una descripción completa del reinado de David, su gran poder y de todos los sucesos que lo afectaron a él, a Israel y a los países vecinos. Amén. Templo Santo. David fue llamado a preparar la edificación del Templo Santo. Él hizo los preparativos que él no podía construir precisamente porque era un templo santo, ya que era hombre de guerra y había derramado sangre, mucha sangre. Pero Dios guió a David hacia los planes exactos de construcción. En palabras de Demeshash, Dios siguió a David poniendo los planos en su mente por medio del Espíritu. Así es como Dios suele guiarnos, presentándonos las razones en la mente para que actuemos de la manera determinada. David confió el trabajo a su hijo Salomón, lo llamó a servir a Dios de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Dios te llama, al igual que lo hizo con Salomón, a una santidad que va más allá de la acción, que va al corazón, las motivaciones y los pensamientos. David dijo que Dios es un Dios que prueba los corazones y que se complace con la integridad. David fue un hombre íntegro de corazón, y eso ustedes lo pueden leer en el Salmo 78-72. Esta es una buena definición de la santidad. Alguien dijo que todos tenemos 3 vidas: la pública, la privada y la secreta. La santidad consiste en vivir una vida integrada en vez de una vida desintegrada. La santidad es aquella situación en la que no hay diferencia entre nuestra vida pública, privada y secreta, ni diferencia entre lo que profesamos y lo que practicamos. La santidad está conectada con la entrega completa y total. Cuando Dios te llama a ser santo, te está diciendo que seas completamente de Él, que le pertenezcas completamente a Él, en todas sus áreas, en todo lo que eres, en todo lo que piensas, en todo lo que sientes y en todo lo que haces. David oró pidiendo: dale también a mi hijo Salomón un corazón íntegro para que obedezca y ponga en práctica tus mandamientos, preceptos y leyes. Permítele construir el templo para el cual he hecho esta provisión. Eso lo pueden encontrar en Primera de Crónicas 29, en el versículo 19 que acabamos de leer. Es interesante subrayar de paso que para construir el templo necesitaron recaudar una gran cantidad de dinero. Lo consiguieron porque los líderes predicaron con el ejemplo. El líder supremo dio el primero, los otros líderes a continuación, y por último el pueblo. Hicieron sus ofrendas voluntarias y con júbilo, sin quejarse, de todo corazón. Lo hicieron dadivosamente y gozosos, sin esperar nada a cambio. Dios quiere que des voluntariamente. Si no tienes es querer, puedes orar: Señor, dame el estar dispuesto a que me den el querer. Como suele decir Sandy Miller, al menos puedes orar diciendo: Señor, querer estar dispuesto a que me den el querer. Al dar de forma voluntaria, el pueblo de Dios se llenó de una gran alegría. Todo lo que tienes viene en primera instancia de Dios. Todo es tuyo. O sea, todo le pertenece al Señor. Todo lo que nosotros tenemos en este mundo es prestado. A medida de que des tus recursos para la obra de Dios de manera generosa y voluntaria, te sentirás lleno de gran alegría, de una alegría que viene del Señor, de un gozo que no se acaba, de un gozo que solo nos da Él. El templo santo que David y Salomón construyeron fue solo una preparación del templo de la iglesia donde habita el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo vive en la iglesia, sino que también vive en ti. Él vive en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 6, del 19 al 20. Ore conmigo. Señor, te pido que me llenes hoy de tu Espíritu Santo y que mi vida sea un templo agradable a ti, que me ayudes a ser santo como tú eres santo. Hoy te invito a que vivas en mí, en mi corazón, en mi mente y en todo lo que soy. Hoy preparo este templo que es mi vida para que tú vengas a reinar en mí. Amén.
Pipa añade, Primera de Crónicas 29, versículo 9, en la parte B, estaba muy contento de poder dar voluntariamente sus ofrendas al Señor. Siempre me asombra la provisión de Dios y la increíble generosidad del pueblo de Dios. Hemos visto una y otra vez la extraordinaria provisión de Dios para la obra de la iglesia, justo cuando las cosas parecen imposibles. No creo que le agradezca lo suficiente a Dios por su increíble generosidad conmigo. Amén. Yo les invito que después de este tiempo usted pueda agradecerle al Señor la inmensa generosidad, porque Él ha sido bueno en gran manera. Muchas gracias por haberse conectado a este tiempo. Recuerde que el devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres, y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González. Que Dios les bendiga.